Lucas capítulo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 36 hasta el versículo 50. Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 hasta el versículo 50. 7, ¿no? Sí, Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 hasta el versículo 50. Jesús te conoce por completo. No justifiques tu pecado. Jesús te conoce por completo. No justifiques tu pecado. Aquí en Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 hasta el versículo 50, vemos una escena donde Jesús está comiendo en la casa de un fariseo. El fariseo es un líder religioso, está dedicado a la santidad y al poner en práctica la palabra de Dios, pero se justifica a sí mismo. Y entonces vemos una escena donde él está interesado en la santidad y durante el tiempo de esta comida en su casa llega una mujer que se la considera totalmente impura. Y ella se acerca a Jesús y hace varias acciones que el fariseo rechaza y que le hacen incómodo, y entonces empieza a justificarse a sí mismo y empieza a cuestionar a Jesús y rechaza a esta mujer. Y entonces vemos cómo Jesús le enseña a través de una parábola y le enseña a través del ejemplo de esta mujer pecadora, y Jesús destaca que esta mujer pecadora está más cerca de la gracia de Dios que este fariseo que se justifica a sí mismo. Porque él no quiere considerar su pecado, no quiere considerar su necesidad de perdón, no quiere considerar que realmente está en la misma situación que esta mujer. Ella quizás ha hecho más pecados que él, o pecados más obvios, o quizás pecados más grandes, pero él también es pecador, él también necesita arrepentimiento. Y él cuestiona a Jesús, piensa que, Jesús no debe ser quien se dice que es. Algunos ya piensan que es un profeta. Y Jesús deja muy claro que él sí conoce todo por completo. Él no solamente, él es más que un profeta. Él realmente es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Y hay que creer en él, hay que tener fe en él, al igual que esta mujer pecadora, que ella demuestra que ha sido perdonada por sus acciones de amor que ella le refleja a Jesús, porque ella viene a él llorando. Le vemos lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y secándolos con su pelo. La vemos besando sus pies, la vemos ungiendo sus pies con perfume. Toda una muestra de amor, una muestra de gratitud porque ha sido perdonada de sus pecados. Y ella se da cuenta de su necesidad de un Salvador. Ha escuchado sobre Jesús, ella cree en Jesús como Señor y Salvador, y ella recibe perdón de pecados por su fe. Y demuestra su amor, demuestra que ha sido perdonada por sus acciones, en contraste con el fariseo que se justifica a sí mismo y no refleja esa clase de amor, porque él aún no ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, y por eso aún no ha recibido perdón de pecados, y por eso no ama a Jesús como debe. Es que un pecador que hace lo bueno es un buen pecador. Es un pecador bueno, pero sigue siendo pecador. Un pecador que tiene fe en Cristo como Señor y Salvador ha sido perdonado y ha recibido salvación, porque su deuda ha sido cancelada por el sacrificio de Cristo. Entonces,
tiene salvación, ha recibido perdón de pecados por su fe. Pero aquí nos demuestra el texto que hay algunos que no reconocen su pecado e intentan justificarse delante de Dios, en contraste con algunos que sí reconocen su pecado y claman a Dios para obtener misericordia, para recibir perdón de pecados. Pero es que hay algunos que quieren probar que son superiores a los otros hombres pecadores. Algunos esperan la salvación por sus propios recursos. Algunos están convencidos de que necesitan poco perdón. Algunos piensan que sus errores son mínimos. No tienen importancia, especialmente cuando consideras a las otras personas a tu alrededor, como en Lucas 18, del versículo 9 al 14, nos menciona que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, es un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, esto es Lucas 18, versículo 11, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13, más el publicano, eso es Lucas 18, 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es Lucas 18, del versículo 9 hasta el versículo 14. Vemos ese contraste. Una persona que se justifica a sí mismo y se compara con los demás hombres, pero porque no se arrepiente sigue siendo pecador y está muerto en sus delitos y pecados. Merece el castigo eterno en el lago de fuego. Pero el otro que reconoce su pecado, quizás no pone en práctica la ley de Dios como el fariseo, quizás no vive una vida santa como el fariseo, pero ha sido perdonado porque se ha arrepentido de sus pecados. Y por ello la pregunta que debemos de considerar: ¿qué clase de pecador somos? ¿Somos un pecador arrepentido o somos un pecador que intenta justificar su pecado? Es que los que confían en su propia justicia no son salvos. Incluso en Lucas 5, del 31 al 32, Jesús está hablando a los líderes religiosos y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque hay personas que piensan que son justos delante de Dios y por sus méritos tienen la salvación garantizada, tienen el cielo garantizado por sus méritos. Pero Jesús, con esas palabras en Lucas 5, 32, dice: no he venido a llamar a justos. O sea, no he venido a llamar a aquellos que piensan que son justos y no quieren arrepentirse. No, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, aquellos que se dan cuenta de su necesidad de un Salvador. Porque los que confían en sus obras no son salvos. Y las obras no salvan a nadie. Las buenas obras no salvan a nadie. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, del 8 al 9. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí lo destaca, ahí esos Efesios 2, del 8 al 9, las obras no salvan. Y por ello vino Jesús para salvar a lo que se ha perdido. Nos dice Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es que Jesús vino a salvar a los pecadores. Él es amigo de publicanos y pecadores, nos dice Lucas 7:34. Y es porque Jesús busca a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados, para que clamen a Él para salvación. Y entonces aquí encontramos este texto aquí en Lucas 7, del versículo 36 hasta el versículo 50,
donde vemos cómo Jesús resalta la importancia del arrepentimiento y de demostrar el arrepentimiento y no de justificarnos a nosotros mismos. Ahora aquí, este texto, en Lucas 7, del 36 al 50, es similar a otra ocasión que encontramos en los otros evangelios, en Marcos 14, del 3 al 9, Mateo 26, del 6 al 13 y Juan 12, del 1 al 8, pero aparenta que son ocasiones completamente diferentes por la diferencia de detalles, porque los eventos ocurren en diferentes lugares, ocurren en diferentes cronologías. En una ocasión el hombre que invita a Jesús a comer en su casa, en una ocasión aquí en Lucas es fariseo, y en los otros evangelios, en Marcos, Mateo y Juan, es un leproso. Entonces, un leproso no podía ser fariseo, entonces tienen que ser diferentes circunstancias. En Mateo y Marcos, la mujer unge la cabeza de Jesús, pero en Lucas menciona que la mujer unge los pies de Jesús. Sin embargo, Juan también menciona que ungió los pies. También entre Lucas y los otros evangelios difiere la identidad de la mujer. En Lucas es una mujer pecadora, pero en los otros evangelios no destaca ese detalle. Incluso en Juan menciona que es María, la hermana de Lázaro y Marta, y que no era una mujer considerada pecadora, como la que encontramos aquí en Lucas capítulo 7. También las reacciones al evento difieren, porque en Mateo, Marcos y Juan la queja es el malgasto del perfume. Pero aquí en Lucas la queja es la asociación que tiene Jesús con los pecadores. Lucas resalta el perdón y en los demás evangelios resalta la preparación para la sepultura de Jesús. Entonces, son dos instantes. El instante que vemos aquí en Lucas, capítulo 7, del 36 al 50, y luego los demás evangelios son diferentes instantes, diferentes ocasiones. Aún así hay detalles muy similares. Por ejemplo, el nombre Simón, los dos hombres, o sea, el fariseo se llama Simón y luego también el leproso se llama Simón, pero hay que recordar que Simón era muy común en esos tiempos. Y también era muy común guardar perfumes en recipientes especiales, como aquí nos menciona este frasco de alabastro, ¿no? Entonces, vemos similitudes, pero ocasiones completamente diferentes. Y lo que resalta el texto es que Dios perdona. Jesús está accesible para aquel que le busca. Y lo que Dios desea es humildad. Dios desea arrepentimiento. Dios desea dedicación. Y el amor y la gratitud se reflejan en acción. El perdonado debe de perdonar. Y el perdonado muestra mucho amor hacia Cristo. La hipocresía no sirve con Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos. No puedes esconder nada de Dios, Dios lo conoce todo. Dios conoce tu condición espiritual. Aquí vemos en Lucas capítulo 7, versículo 36, nos da el contexto, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, aquí vemos a un fariseo que le invita, posiblemente es después de la enseñanza en la sinagoga, en un día sabático, posiblemente en un día de reposo, pues entonces el fariseo invita a Jesús como un maestro. Y lo que demuestra es que los fariseos siguen estudiando a Jesús. Aquí uno del grupo invita a Jesús a su casa para una comida y él confía en la pureza ritual de Jesús para invitarle lo suficiente a que le invita a su casa. Ahora, el versículo 40 nos menciona el nombre de este fariseo que se llama Simón y el texto no nos dice si la invitación tenía alguna intención maliciosa. Lo que
lo que aparenta es que quiere saber un poquito más de Jesús. Aunque en los capítulos anteriores, especialmente de Lucas 5, versículo 17 hasta el capítulo 6, versículo 11, vemos mucha oposición de los fariseos. Entonces aquí vemos a este fariseo que recibe a Jesús a su casa, pero realmente no le muestra las cortesías que le podría haber mostrado. No le recibe en su casa conforme a las costumbres y no trata a Jesús con mucho amor. O sea, no le trata con las cortesías comunes como lavarle los pies, ungir su cabeza o incluso un beso de saludo. Y entonces vemos aquí que el evento realmente no está lleno de hostilidad como en otras ocasiones. Entonces aparenta que simplemente este fariseo quiere conocer un poquito más de Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este maestro? Vemos que él se dirige a él con respeto, le llama maestro en versículo 40. Pero aquí destaca que Jesús está accesible a todo tipo de personas. A la élite espiritual de los judíos, como este fariseo, o también a esta mujer pecadora, que se la conocía, o sea, su testimonio, su persona, su práctica era totalmente normal, o sea, todo el mundo lo conocía, era notorio. Aquí nos menciona que Jesús se sentó a la mesa, y esas palabras se sentó a la mesa es la idea de reclinarse o de recostarse. Era la posición común para comer una comida formal en el Oriente Próximo durante la antigüedad, donde había una mesa baja, y entonces se reclinaban. Y entonces se reclinaban junto a la mesa, frente a la mesa, y en comidas así, posiblemente era un banquete, en comidas especiales la puerta comúnmente se dejaba abierta para que personas que no habían sido invitadas pudieran entrar, sentarse cerca de las paredes y escuchar la conversación. Y entonces, por ello, tenemos a esta mujer que nos describe en versículo 37, la presenta, ella es la personaje principal que ocasiona la discusión, porque esta mujer, a los ojos del fariseo, esta mujer pecadora introduce impureza a este evento. Lo interesante de esta mujer es que en toda la historia, en toda esta escena, ella no habla. Ella no habla, sino que con sus acciones, ella transmite lo que quiere comunicar. Y lo que ella quiere comunicar es amor hacia Jesús. Ella quiere comunicar gratitud hacia el perdón que ella ha recibido. Pero el carácter de la persona de esta mujer en especial es un detalle muy importante porque se la describe como una mujer pecadora. El texto no dice cuál es su pecado, aunque es posible que obtuvo esa reputación por inmoralidad. Posiblemente es una ramera. Entonces, todo el mundo conoce quién es esta mujer. Y en especial este fariseo, quien se quiere mantener puro, su casa pura, de repente entra una mujer pecadora, una mujer que tiene una reputación notoria. Incluso en Lucas 7:47, Jesús le dice, en versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Vale? Entonces Jesús mismo destaca, ella tiene muchos pecados, y esos pecados son notorios, tiene una reputación de pecado, por eso la llaman mujer pecadora, y ella necesita perdón. Destaca que aún los pecadores saben que Jesús está accesible. Pueden acceder a Él y Él les va a recibir. Jesucristo no se separa de pecadores, sino que los busca. Él desea que acudan a Él, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos el Evangelio. Y es que Jesús impacta a los pecadores por la eternidad.
Pero aquí vemos a este fariseo que está nervioso por la reputación de la mujer. Pero Jesús sabe, ella necesita perdón, al igual que todos. Una mujer pecadora sabe quién es Jesús. Se entera de su ubicación y ella va a él preparada, porque nos dice, en versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, en la antigüedad, vemos aquí que menciona este frasco de alabastro. Ahora, básicamente describe un recipiente pequeño de piedra o de cristal que preservaba la calidad del perfume. Y originalmente estos frascos pequeños, para guardar el perfume, estos recipientes se hacían de alabastro. Alabastro es una variedad de piedra blanca no muy dura, y entonces pues la tallaban y hacían estos frascos, y luego le ponían un tapón de corcho o de cera, etc. Pero con el tiempo, pues con el desarrollo del cristal y aún de la cerámica, etc., pues entonces empezaron a hacerlos de cristal, de cerámica también, y por ello simplemente esa vasija para perfume se le llamaba alabastron. Entonces, el punto es que aquí vemos a esta mujer que viene preparada. Viene con su alabastron, con este frasco, nos dice, de alabastro con perfume, y ella viene preparada, tiene algo en mente, va a hacer algo específico. Ella se presenta. Ella sabe que todo el mundo la conoce. Describe una mujer de la ciudad, era pecadora, como mencioné, posiblemente ramera. Todo el mundo conoce qué es lo que ella ha hecho, su reputación es notoria. Entonces, presentarse a la casa del fariseo, que ellos no tendrían ninguna clase de asociación con personas así, los rechazaban. Pues eso requería mucha valentía de esta mujer. Pero ella tiene un propósito. Ella quiere acercarse a Jesús, quiere mostrarle amor. Porque nos dice el versículo 38, y estando detrás de él, o sea, está detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Vale? Entonces, ahí en versículo 38, esto es Lucas 7:38, describe con mucho detalle la acción de la mujer. Porque Jesús está reclinado a la mesa y sus pies están detrás de él, entonces sus pies están accesibles. Y ella muestra mucha humildad, muestra mucha devoción. Y Jesús, al reclinarse, se habría quitado las sandalias, entonces, aunque nos dice el texto que el anfitrión, o sea, este fariseo, Simón, no le había ofrecido agua, entonces los pies de Jesús estaban sucios, estaban llenos de polvo, pero están accesibles para esta mujer. Ahora, es posible que ella venía y tenía el deseo de ungir la cabeza de Jesús, que era una práctica común, pero ella estaba tan agradecida que se conmovió y estaba llorando con tantas ganas de que sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y entonces empezó a secar los pies de Jesús, y por ello empezó a besar los pies de Jesús, y al final ungió los pies de Jesús. Pero vemos que ella está tan conmocionada porque ha recibido perdón. O sea, ella ha creído en Jesús como Señor y Salvador antes de este evento. Ella no viene para ser perdonada. Ella está demostrando su amor, su gratitud porque ha sido perdonada. Y entonces la vemos que ella no puede aguantar las lágrimas. Incluso describe que riega. Nos dice
en versículo 38, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. A regar con... O sea, está llorando a tal punto que es como que está regando los pies. Entonces hay abundancia de lágrimas. Al punto que, pues se siente mal de que le haya mojado los pies, entonces le empieza a secar los pies con su pelo. No ha traído una toalla, no tenía ese plan, pero muestra su amor hacia Jesús. Donde vemos que ella está tan agradecida, tiene tanto gozo por haber recibido perdón, especialmente por sus pecados tan notorios, por sus pecados tan horrendos, que ella muestra amor hacia Jesús. Ella ha respondido al mensaje de Jesús, al mensaje de humildad y de arrepentimiento delante de Dios. Y ella muestra esa mucha amargura de alma por su pecado y muestra un arrepentimiento genuino, muestra que realmente ha sido perdonada. Y para secarle los pies a Jesús, ella tiene que soltar su pelo. Lo cual, en ese contexto, soltarse el pelo para una mujer, soltarse el pelo en público era vergonzoso. Pero ella está dispuesta a pasar vergüenza, está dispuesta a pasar humillación para honrar a Jesús. Ella está llorando con tantas ganas que moja los pies de Jesús. Entonces ella no los quiere dejar así. Entonces se suelta el pelo y seca los pies de Jesús. Ahí ese término enjugaba, es la idea de secar. Y entonces ella los enjugaba con sus cabellos. Pero va más allá. Porque por respeto, por amor hacia Jesús, le empieza a besar los pies a Jesús. Y los besa mostrando reverencia. Y de la manera que lo describe es que no cesa de besarlos. Está tan agradecida. Y cada una de las acciones, está llorando, secando los pies, besando los pies y luego ungiendo con el perfume, de la manera que lo describe, es como que cada uno de esas acciones toma tiempo. Lo cual, en una comida así, pues eso recibiría mucha atención. Todo el mundo se daría cuenta, especialmente de una mujer que tiene una muy mala reputación. Y ella unge los pies de Jesús con el perfume. Entonces, esto ya deja de ser una simple comida con un maestro. Y aquí vemos a esta mujer que ella no teme al hombre. Ella muestra deseo de acercarse a Jesús, deseo de honrar a Jesús, deseo de dar lo mejor para Jesús, muchísimo agradecimiento, especialmente porque el perfume sería costoso. Y entonces en versículo 39 vemos el impacto que tiene en todo el evento, pero especialmente para el fariseo, porque el versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces aquí vemos como el fariseo está turbado por lo que ha visto. Ha visto a una mujer pecadora, que todo el mundo la conoce como pecadora, se acerca a Jesús y hace estas acciones, o sea, está tocando a Jesús, está besando los pies, está ungiendo los pies de Jesús. Y entonces aquí el fariseo empieza a cuestionar a Jesús. Y él empieza a dudar los credenciales de Jesús. Especialmente porque aquí en el capítulo 7, en Lucas 7, del 15 al 17, donde Jesús levanta a un joven de los muertos. Había un joven que había muerto ahí en la ciudad de Naín, nos dice el versículo 11, y entonces había una gran multitud, versículo 11 nos menciona, y entonces estaban con el difunto y era el hijo único de su madre, nos dice el versículo 12, la cual era viuda, y entonces pues se había juntado mucha gente de la ciudad. Y entonces cuando Jesús la vio, él dijo, no llores. Y entonces tocó el féretro
Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Vale? Y Jesús le levanta de los muertos. Y dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Eso es ahí Lucas 7, y la historia es del versículo 11 hasta el versículo 17, y lo más probable es que este fariseo ha escuchado de este evento, le están llamando profeta, pero entonces él, ahora que ha visto a Jesús, ha visto esta escena, él le empieza a juzgar, él empieza a dudar de los credenciales de Jesús, y dice, si fuera profeta, él sabría quién es esta mujer. Y por ello le juzga por su asociación con esta mujer pecadora. Porque un profeta, sin duda, podría discernir la clase de mujer que le está tocando, que le está ungiendo. O sea, a su juicio, Jesús no puede ser profeta porque ha permitido que un pecador se acerque demasiado. Y el texto resalta un contacto continuo. O sea, la mujer está constantemente, le seca los pies, le está besando, le está ungiendo. Es un contacto continuo. Y eso ofende al fariseo. Le ofende de que Jesús acepte esa acción. Y está claro que la reputación de la mujer es notoria. Y por ello, Simón, que es fariseo, él responde como haría cualquier fariseo. Pero Jesús recibe a los pecadores, aunque los fariseos los rechacen. Y aquí vemos a este fariseo que piensa que sabe mejor que Jesús. Piensa que él practica la palabra de Dios mejor que Jesús, porque él no permitiría que una pecadora así le tocase. O sea, él piensa que es más justo que Jesús, pero muestra su falta de fe. Él no cree que Jesús sea un profeta porque, bueno, Jesús permite que una pecadora le toque, porque aparenta que no sabe qué clase de mujer es. Un profeta podría oler el pecado de lejos, ¿verdad? Y el texto nos dice, este fariseo está muy equivocado. Jesús es Dios y él sí sabe quién es cada persona. O sea, Jesús conoce el trasfondo y las necesidades de la mujer, al igual que las necesidades y aún los pensamientos del fariseo. Porque el fariseo muestra hipocresía, muestra orgullo, muestra ignorancia. Y por ello Jesús se dirige a él. En versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. O sea, aquí Jesús demuestra que el fariseo está muy equivocado. Jesús sí conoce la identidad de la mujer y conoce también los pensamientos de Simón. Jesús demuestra que lo conoce todo. Aún sabe que Simón le está cuestionando. Él conoce el pecado de la mujer. Él puede perdonar pecados. Y es que la actitud hacia Jesús revela la posición de cada uno delante de Dios. Depende de cómo actúas hacia Jesús, de tu amor hacia Jesús, demuestras cuál es tu relación con Dios o no. Y es que aquí vemos como Simón le responde con un término de respeto. Le llama maestro, pero se puede notar la tensión en la escena, ¿no? Porque aquí vemos a este fariseo que está ofendido por lo que ha ocurrido, está cuestionando a Jesús. Y entonces Jesús se dirige directamente a él y le enseña a través del ejemplo de esta mujer. Nos dice el versículo 41, vemos que Jesús ilustra con una parábola la razón de su perdón y explica por qué busca a los pecadores. Aquí nos dice un acreedor. O sea, un acreedor es un prestamista, no alguien que presta dinero. Un acreedor tenía dos deudores, entonces tiene dos personas que le deben dinero. Tiene una deuda con él. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Vale? Entonces, un denario es el sueldo de un día de trabajo para un trabajador común, ¿vale? Como nos menciona en Mateo 20, versículo 2. Entonces,
aquí menciona uno que le debe 500 denarios, lo cual equivale a 1 año y medio de sueldo. 1 año y medio de sueldo, ¿vale? Y el otro le debe 50, o sea, son casi 2 meses de sueldo. Entonces, uno de los deudores debe 10 veces más que el otro, ¿vale? Ahora, los dos tienen deuda. Los dos deben de pagar su deuda, ¿verdad? Y como sabéis, tener deuda es horrible. Te esclaviza, te agobia, te quita la paz, te quita el gozo. Pero entonces nos dice aquí el versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¡Wow! O sea, estas dos personas tienen una deuda y no la pueden pagar. Uno debe 10 veces más, otro menos que el otro, pero aún así tienen deuda y ninguno de ellos lo pueden pagar. Y el acreedor no les exige el pago, sino que les perdona la deuda. O sea, el acreedor perdona a los dos porque ellos no podían pagar, les cancela la deuda, ya no deben nada. Y esta acción es totalmente sorprendente, no es lo que haría un acreedor normal, ¿verdad? Pero Jesús está intentando ilustrar el punto, porque aquí cada parte de la parábola tiene un paralelo, porque el acreedor representa a Dios, la deuda representa el pecado que cada persona tiene, los deudores son diferentes niveles de pecadores, unos deben... como aquí menciona, uno que tiene 500, otro debe 50, pero el punto es que ambos necesitan pagar su deuda, pero Dios es bondadoso y perdona la deuda para aquellos que van a Él con fe. Y es que el que debe menos en esta parábola representa al fariseo, el que debe más representa a la mujer. Pero aquí vemos cómo Jesús está enseñando este principio, o sea, esta acción de que les perdona es totalmente sorprendente. Sin embargo, sería una acción bien recibida. Es que la base de la gratitud es el acto que no se merecía. Ninguno de los dos merecía que les perdonasen la deuda, ninguno. Pero al perdonarles, pues van a mostrar gratitud. Algunos más, otros menos, pero van a mostrar gratitud. Y aquí vemos cómo Jesús une el amor con la gratitud. Vas a mostrar amor, vas a mostrar gratitud hacia aquel que te ha perdonado la deuda. Y es que el amor reconoce su deuda y el perdón. Y públicamente muestra devoción. Pero aquí vemos como Dios, aquí este acreedor que está representando a Dios, Dios perdona las deudas de las personas que claman a Él para salvación, que creen en Jesús como Señor y Salvador. Es que la gracia de Dios motiva a los pecadores a aceptar a Jesús. El pecador que reconoce lo mucho que ha sido perdonado amará a Dios enormemente, lo demostrará. Aquí vemos como Jesús no rechaza a nadie. Él puede ver lo que el amor de Dios puede hacer en el peor de los pecadores. Por eso llega esta mujer pecadora y Jesús no la rechaza. Jesús es amigo de los pecadores, porque Él sabe lo que Dios puede hacer en sus vidas. Él sabe que necesitan perdón de pecados. Y Él sabe que todos necesitamos perdón de pecados. Y entonces vemos la generosidad de Dios ofreciendo perdón para todos. Pero entonces, en la última parte del versículo 42, Jesús le dice a Simón, el fariseo, dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Vale? Entonces, uno ha sido perdonado 50 denarios, pero otro ha sido perdonado 10 veces más, o sea, 500 denarios. ¿Cuál de ellos va a amar al acreedor más? Y Simón responde correctamente, porque en versículo 43 dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, el que ve la deuda más imposible de pagar es el que tiene más agradecimiento de su cancelación. O sea, aquí vemos cómo Jesús va a aplicar
esta parábola a la escena que se está presentando ahí en la casa del fariseo, pero es que el fariseo intenta guardar su estatus. La mujer muestra devoción sin rienda. Aquí el fariseo ha juzgado la parábola rectamente, pero no la situación. Él no ha juzgado correctamente a la mujer, ni tampoco a Jesús. Entonces Jesús aplica la parábola, empezando en versículo 44. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Eso es Lucas 7, desde el versículo 44 hasta el versículo 47, donde vemos que Jesús aplica la parábola a la situación. Porque la falta de cortesía de Simón contrasta con la devoción y la cortesía de la mujer. Y Jesús reitera las acciones de la mujer, o sea, Él acepta esas acciones demostrando que son válidas para mostrar amor. Y Jesús le enseña a un líder religioso usando el ejemplo de una mujer pecadora. Ahora, los comentaristas debaten si era requerido que un anfitrión lavara los pies de sus invitados. De todas formas, si acaso hubiera ocurrido, hubiera sido un siervo de Simón que le hubiera lavado los pies a Jesús. Pero si era una acción obligatoria en ese tiempo, entonces este fariseo fue muy descortés con Jesús. Pero como mínimo, la mujer mostró más cortesía e interés en Jesús que el fariseo. Porque Simón hizo menos de lo que podría haber hecho, porque ni siquiera le ofreció agua. No lavó los pies y tampoco hizo que un siervo le lavase los pies a Jesús, y tampoco le ofreció agua para lavarse los pies. O sea, hizo menos de lo que podría haber hecho. Pero la mujer hizo mucho más que lo que no hizo el fariseo. El fariseo ni siquiera ofreció agua, pero ella hizo mucho más. Ella le lavó los pies con las lágrimas en sus ojos y le secó los pies con su propio pelo, y continúa el texto donde menciona que aunque él no le besó, ella besó sus pies. Aunque el fariseo no ungió su cabeza con aceite, ella ungió sus pies con perfume. Y Jesús expone la hipocresía del fariseo, porque él solo quiere aparentar justicia. El amor que él tiene hacia Jesús es limitado. Él da lo mínimo. Y aunque quizás lavar los pies no era necesario, realmente era una expresión de afecto. Donde vemos incluso en el Antiguo Testamento en ocasiones donde, por ejemplo, en Génesis 18, donde Abraham recibe a unos varones y nos dice, quien tenga que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. O sea, vemos una muestra de cortesía para que puedan lavar sus pies. Eso es en Génesis 18, desde el versículo, el texto desde el versículo 2 hasta el versículo 5, pero vemos que era una muestra de cortesía, lo cual eso resalta aún más el ejemplo de Jesús, que luego él mismo lava los pies de sus discípulos, ahí en Juan 13. Pero entonces, aquí vemos como resalta, mira, ni siquiera me diste agua para lavarme los pies, para que pudiera lavar los pies. Pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. O sea, aquí otra vez Jesús contrasta al fariseo con la mujer pecadora. Porque ni siquiera este fariseo le había dado un beso de saludo
en la mejilla. Lo contrasta con el beso de respeto. Al ella besarle los pies le está mostrando mucho respeto. Un beso era una expresión de respeto y amistad, bueno, como ocurre hoy en día en muchos países. Aquí en España, pues, se dan 2 besos, ¿no? Entonces, eso muestra respeto, amistad, es una expresión de saludo, es una costumbre, lo cual era una costumbre en esos días, pero aquí vemos que ni siquiera el fariseo le había dado un beso de saludo. Tenemos incluso a Judas Iscariote, que al entregar a Jesús, ¿qué es lo que hace? Le da un beso a Jesús. No, pero aquí este fariseo no le da ni siquiera un beso. Ahí en Mateo 26, del 48 al 49, menciona ese detalle de Judas besando a Jesús al entregarle, al traicionarle. Pero en contraste, volviendo aquí a Lucas 7, versículo 45, esta mujer, nos dice Jesús, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar a mis pies. Simplemente está enfatizando que continúa besando, o sea, muestra mucho respeto. Ella se humilló delante de Jesús y le ha mostrado mucho respeto, mucha gratitud, mucho amor. Versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Aquí vemos otra vez cómo Jesús contrasta al fariseo con esta mujer pecadora, donde el fariseo no ungió la cabeza de Jesús. Ahora, en la antigüedad, ungir a un invitado no era requerido de acuerdo a la costumbre, no obstante, era una muestra de cortesía, era una muestra de hospitalidad, era una manera de mostrar respeto, de mostrar bienvenida, de acoger al invitado a tu casa, y representaba alegría, representaba alivio, especialmente después de un viaje o de un trayecto. Entonces, es la idea de, mira, aquí en este hogar sientes paz, te recibimos con alegría, te recibimos con alivio. Eso es lo que representaba. Y ungir con aceite sería relativamente barato, ¿verdad? Pero el fariseo no lo hizo. Esta mujer, en contraste, ungió los pies de Jesús con perfume costoso. Entonces, por eso dice, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, es obvio que Simón no expresa ninguna clase de afecto por Jesús. Él se cree superior a otros, y especialmente a otros hombres pecadores, y espera la salvación por sus propios recursos. Él está convencido de que necesita poco perdón. Piensa que sus errores son mínimos y sin importancia. Entonces, la cuestión es que tenga menos pecado, no le excusa de buscar el perdón. Aún necesita arrepentirse de sus pecados. Aún necesita creer en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, en versículo 47, Jesús ahora resalta el resultado del amor de la mujer. Y lo contrasta con la del fariseo, porque nos dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí la parábola explica la razón por lo cual la mujer actuó. ¿Por qué hizo estas acciones esta mujer? Porque había sido perdonada y estaba tan agradecida de su perdón que mostró amor hacia Jesús y gratitud. Sus acciones testifican de la presencia del perdón. Y es que el amor que muestra la mujer pecadora es resultado de haber recibido abundante perdón. Ella ama mucho porque ha sido perdonada. Y lo que hace Jesús, Él demuestra que Él sí conoce a esta mujer. Él conoce sus muchos pecados. Y ella ha recibido perdón de pecados por su fe. Porque ella ha demostrado fe, ha recibido perdón de pecados y ahora muestra amor. O sea, su amor muestra su fe. Y su amor muestra su agradecimiento de perdón. Ama porque ha sido perdonada.
ella tiene mucha gratitud porque reconoce la gravedad de su pecado y que ha sido perdonada. Y por ello quiere demostrar este amor y esta gratitud hacia Jesús. Y esa frase, esa última frase cuando dice, porque amó mucho, o sea, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, esa última frase, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, es la finalización teórica de la parábola. O sea, ella amó mucho, ha demostrado que ha sido perdonada en gran manera. Entonces, alguien que ha sido perdonado poco, pues va a amar poco, va a amar menos. Y es que Simón, el fariseo, contrasta con la mujer porque ha sido perdonado poco. Pero este comentario realmente es retórico. El texto no asume que Simón haya recibido perdón. O sea, quizás había pecado menos que la mujer, o por lo menos su pecado no era tan notorio, pero eso no significa que no necesite perdón. Él necesita arrepentirse de sus pecados también. Sin embargo, Simón piensa que no necesita mucha ayuda. Él piensa que no necesita mucho perdón. Y Jesús quiere dejar claro que la mujer pecadora está más cerca de la gracia de Dios que este fariseo. O sea, es necesario la humildad para reconocer la necesidad del perdón. Dios honra a los humildes. El amor da evidencia de que uno ha sido perdonado. Dios ofrece perdón. Y aquellos que lo reciben responden con hechos de amor. Pero este hombre fariseo, Simón, no ama porque no ha sido perdonado. No se da cuenta de su necesidad de perdón. Y entonces, en versículo 48, Jesús reitera que la mujer ha sido perdonada. Es una confirmación de lo que ha ocurrido. ¿Cómo sabe que ha ocurrido? Por el amor que ella le muestra. Y él obviamente ve su corazón. Pero él confirma que ella ha sido perdonada. Ahí en versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, él la anima al anunciar que sus pecados han sido perdonados. Él la asegura frente al rechazo del fariseo. O sea, el fariseo la rechaza, pero Jesús le dice, tus pecados han sido perdonados. Jesús se identifica como Dios porque solo Dios puede perdonar pecados. Y los que están allí se dan cuenta. Ellos se dan cuenta de que Jesús está afirmando sus pecados son perdonados. Lo cual solamente Dios puede hacer eso. Es que la confirmación del pecado la confirmación de que ella ha sido perdonada de sus pecados hace que los fariseos reaccionen y cuestionen la identidad de Jesús. Lo podéis notar ahí, versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Ahora, esa frase, comenzaron a decir entre sí, puede significar que están pensando o sea, son sus pensamientos privados, los cuales Jesús conoce, o también puede significar que ellos están hablando los unos con los otros. Pero el punto es que ellos saben que solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús acaba de afirmar la autoridad para perdonar pecados. Y de confirmar de que han sido perdonados. Entonces, ellos cuestionan su identidad. O sea, ellos saben que los sacerdotes y los profetas podían anunciar el perdón de pecados que viene de Dios, como por ejemplo en 2 Samuel 12, versículo 13, cuando el profeta Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, está anunciando lo que Dios ha hecho. Pero él no tiene la autoridad de perdonar pecados, porque es un profeta. Pero aquí Jesús, él está actuando con autoridad. O sea, la autoridad de Jesús va más allá de la de un profeta. Hay algo especial en Jesús. Él está declarando el perdón de pecados. Lo cual ha hecho anteriormente. En Lucas 5, del 20 al 21, cuando bajan por el techo a un paralítico y Jesús le dice,
le perdona los pecados. Y dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar y diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es Lucas 5, donde luego Jesús dice, bueno, para que sepáis que tengo autoridad para perdonar pecados, sana al paralítico, ¿no? Le dice al paralítico que se levante y le sana. Eso es ahí en Lucas 5, y todas las escenas desde el versículo 17 hasta el versículo 26, pero vemos que Jesús le sana. Ahí nos dice el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos que Jesús le sana, le perdona los pecados y luego le sana. O sea, Él es Dios, Él tiene autoridad y poder para perdonar pecados. Pero aquí vemos otra circunstancia donde le cuestionan, porque aquí en Lucas 7, versículo 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y la pregunta aparenta ser una queja, no tanto una pregunta sincera, no, se están quejando. Y la cuestión es que cada persona tiene que decidir qué creer sobre Jesús, porque el texto no da detalles, simplemente lo deja allí. ¿Quién es Jesús? Y tienes que tomar una decisión. O sea, no puedes ser neutral en cuanto a Jesús. O cuestionas la autoridad de Jesús, como los fariseos, o te acercas a Jesús en humildad y gratitud, en arrepentimiento, pidiendo perdón por tus pecados, sabiendo que Él puede perdonar pecados. No puedes ser neutral en cuanto a Jesús. Y por eso vemos a Jesús que le dice a la mujer, versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos cómo Jesús se interesa por la mujer pecadora, le trata de una manera personal, no la juzga, no la condena, sino que la salva. Y Jesús enfatiza que la mujer ha recibido perdón, ha recibido la salvación, y es por su fe, no por sus obras. No es que al hacer estas obras de lavarle los pies, de besarle los pies, de ungirle los pies, eso le ha salvado. No, es la fe que la ha salvado. La fe que ella ha demostrado, mostrando este amor por sus acciones. Ella ha demostrado su fe y por eso Jesús confirma su fe. La fe de la mujer motivó las acciones de amor. Esa fe es la que la salvó y ella lo demostró con estas acciones de amor. Y por ello Jesús la anima en su fe. La anima a que, oye, tu fe te ha salvado. O sea, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, su fe la dio valentía y devoción y humildad. Y su fe la salvó. Al igual que para todos nosotros. Es la fe. Tenemos que creer en Jesús como Señor y Salvador para ser salvos. Y por ello vemos a Jesús como Él despide a la mujer con la bendición de Dios. Dice, ve en paz. O sea, esta mujer ahora tiene seguridad de que Dios ha visto su fe. Tiene esa seguridad de salvación. Y Dios la ha reconciliado consigo mismo. Ya tiene perdón de pecados. Aunque sus pecados hayan sido muchos y su pecado era notorio en toda la ciudad y todo el mundo conocía sus pecados. Dios la perdonó por medio de Jesucristo, y por ello ella acude a Él con tanto amor, con tanta gratitud, y está dispuesta a humillarse para mostrar su amor hacia Jesús. Es que Jesús te conoce por completo. No justifiques tu pecado. En vez de juzgar, considera tu condición delante de Dios. En vez de temer al hombre, teme a Dios. En vez de pensar que eres mejor que los demás, humíllate delante de Dios. Cuando tentado a enorgullecerte, arrepiéntete. Cuando tentado a dudar de Dios, medita en su carácter. Es que dudar de Dios es pecado. Juzgar a otros muestra mucho orgullo. Compararte con otros muestra falta de agradecimiento. Y lo que das a Dios muestra tu dedicación a Él. O tu falta de dedicación a Él. La forma que te sometes a Dios muestra tu lealtad. Tu actitud hacia Dios muestra quién es
tu Señor. Y por eso tenemos este texto aquí, porque nos destaca que Dios conoce todo. No puedes esconder nada de Dios. No puedes engañar a Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce todos tus pecados. Pero está dispuesto a perdonarte si te arrepientes. El problema es que muchas veces confiamos en nuestras habilidades. Y estamos dispuestos a hacer lo malo para conseguir lo que queremos. O nos molestamos cuando las cosas no salen como queremos y dudamos de Dios. Muchas veces deseamos la aprobación del hombre. Pensamos que somos mejores que otros. Y queremos lo mejor para nosotros. Y vivimos como si la salvación eterna no es suficiente para hacernos felices. Muchas veces vivimos sin gratitud hacia Dios por su salvación y pensamos que somos perfectos, que realmente no somos tan malos, y criticamos a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Y nos molestamos cuando alguien hace algo mejor que nosotros y hablamos mal de otros. Pero vemos lo que Jesús desea de nosotros, que nos arrepintamos de nuestro pecado, que nos sometamos a Él, que vengamos a Él en humildad, en amor, con lealtad, que realmente evaluemos nuestro corazón y nuestros motivos y que vivamos nuestra fe y que demostremos nuestro amor. Jesús te conoce por completo. No justifiques tu pecado. Vamos a terminar en oración.